identificando 3 adversarios derrotados que sin Cristo no podemos derrotar. En el versículo anterior, el apóstol Pablo nos da a entender de que tenemos una lucha. No hay lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu papá, contra tu hijo, contra tu suegro, contra tu primo, tu tío. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Son entidades espirituales que hacen parte del ejército de las tinieblas. Entonces vamos a analizar el origen de esos adversarios. Vamos a analizar de manera somera ahora nuestro primer adversario. El origen de nuestro primer adversario, desde hace muchísimo tiempo, antes de la creación del mundo, antes de que nuestra especie humana llegara a la tierra o existiera, o antes de que lo que conocemos como tiempo, espacio y materia existiera, allá en el tercer cielo habitaba el Señor Jesucristo, que en ese entonces era como manifestación, estaba como Padre, con su corte celestial. Entre las tantas se encontraba uno que ya conocemos todos, Lucifer. Se encontraba. Resulta que a Lucifer se le entenebreció el corazón. A Lucifer se llenó de altivez, de soberbia, y empezó a gestar un golpe de estado contra el Todopoderoso. Vamos a leer ahora del por qué en Ezequiel, del por qué se le entenebreció el corazón. Dice que en Ezequiel capítulo 28, versículo 3 al 19, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Satanás empezó a gestar el golpe de estado para con Dios, que a mí realmente, y creo que al que tenga conocimiento de esto le parece absurdo, que una criatura por más hermosa que sea, no va a poder contender con el Altísimo. Algunos pensadores, teólogos, dicen que quizás podía ser el líder de la filarmónica celestial. Otros dicen que en ninguna parte de la Biblia lo establece así. El hecho verificable es que Lucifer era músico. Por eso, músicos, guárdense para el Señor, guardémonos para Él. Aquí podemos identificar el carácter de Satanás, o como ya se estaba empezando a identificar. La altivez gobernó su corazón. Empezó a hacer o a querer parecerse a Dios. Pero como al Señor nada se le antepone, Él con su arcángel Miguel, que es el arcángel que la Biblia establece como el arcángel del ejército celestial, lo desterraron del cielo. ¿Por qué? Porque se empezó a entenebrecer su corazón. Por eso cuando el Señor Jesucristo a usted lo dote de un don, de un ministerio, de alguna virtud, cuídese, hermano, cuídese de no tener actitudes luciferianas o luciféricas. Di, Señor, guárdame, protégeme de toda actitud que tenga que ver con el carácter intrínseco de Satanás. Protégeme, Señor. Tú me has dado un modelo a mí para yo vivir. Tú eres mi modelo, Señor Jesús.
empezó a sembrar semillas de duda, por lo tal lo desterraron del cielo. Después de esto, al Señor Jesús se le ocurre la grandiosa idea de hacer su creación, lo que hoy conocemos como el planeta Tierra. Empezó a gestar ese plan para con nosotros. Y ahí podemos identificar al segundo enemigo, que es la carne. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de la carne? Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. Quiere decir que hay muchas obras más que no se mencionaron. Como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ya pudimos darnos cuenta del primer enemigo que empezó a levantarse contra el Señor. Ya tenemos identificado el primero, que es Lucifer. Segundo enemigo, la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Detrás de cada obra de la carne hay un gobernador de las tinieblas. Detrás de cada obra de la carne hay un hueste celestial de maldad, o espiritual de maldad, perdón, como que persuadiéndote para que tú actúes de tal forma para que puedas perder tu salvación. Así que, hermano, cuando tú sientas en algún momento de dificultad, que te sientas en alguna prueba de debilidad, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está esperando que tu debilidad esté ahí, tu momento difícil, tu dificultad, y va a querer atacarte, va a querer destruirte. Entonces ya tenemos identificados los dos adversarios que tenemos, que atentan contra nosotros. Satanás es uno de ellos. La carne es otra. Después de que el hombre es creado, se empieza a manifestar el otro enemigo, que es el mundo. O sea, con el transcurso del tiempo, las obras de la carne se empezaron a manifestar de tal forma que se corrompió demasiado la humanidad, hasta el punto que el Señor Jesucristo, como padre en ese entonces, utilizó a un hombre llamado Noé para acabar con la humanidad, porque se había corrompido de tal forma que ya se hastió de tanto pecado. Por eso, hermano, siempre pídale al Señor que le guarde, que le proteja, que le ayude para que no adopte esas características de Satanás. A medida de que transcurre el tiempo, se desarrolla el otro enemigo, que es el mundo. La Biblia explica, tres formas de a qué se le llama mundo. Al referirse a la tierra es uno, a la gente es otro, y al sistema mundano, que es lo político, religioso, sin Dios. Entonces, amado hermano, en esta noche el Señor puso en mi corazón: dile a tu pueblo que tiene que identificar a sus enemigos. Tú, identificando a tu enemigo, actúas con total sabiduría para que el Señor Jesús pueda obrar en ti. Así que, amado hermano, en conclusión, yo cierto día me senté en mi cuarto en una madrugada y empecé a leer la palabra del Señor y me puse a escribir, así como que no quiera la cosa. Me puse a escribir. No recuerdo mucho del cómo lo escribí, pero sí recuerdo que escribí algo acerca de esto. Y decía algo como que: érase una vez, existía un reino
llamado el reino de las tinieblas, el cual tenía 3 tiranos: el mundo, Satanás y la carne. Dicho mundo empezó a subyugar a la humanidad a medida de que pasaba el tiempo. Los sometía con esto, con todo lo que mencioné ahora, con las obras de la carne. La gente fornicaba, la gente adulteraba, la gente mentía. Entonces, yo escribiendo esto me puse a meditar y decía, este reino con esos 3 tiranos establecieron como una sentencia que decía: el que me muestre, el que me muestre, la palabra correcta es un testamento con sangre. El que me muestre un testamento con sangre, le entrego toda la autoridad. Pero claro, Satanás de pronto en su ignorancia pensó que ningún ser humano podía entregarle el testamento con manchado en sangre santa. Amén. En el transcurso del pensamiento en el que yo estaba escribiendo esto, me llenaba de emoción, porque de pronto se me vinieron a la mente tantos hombres de la Biblia, como Abraham, como David, como Josué, tantos hombres que intentaron derrocar, o no derrocar, pero sí desafiar por parte de Dios, hombres valerosos de Dios, desafiar dicho reino. Pero lastimosamente todos fallaron, todos se equivocaron, todos cometieron algún error. Por lo tanto, no eran del todo santos. El Señor sí los usó para ciertas cosas, pero no fueron del todo santos. Yo me imagino que el reino de las tinieblas se deleitaba viendo caer a tantos hombres de él. Pero un día se presentó en dicho reino, en dicho castillo, un hombre vestido con ropas de carpintero y tenía un testamento en sus manos que decía: toda la autoridad me pertenece, toda la autoridad es mía. Yo me imagino que ese reino, los demonios empezaron a doblegarse. Las puertas del infierno y del Hades se abrieron automáticamente cuando vieron a Jesús. Jesús con el testamento los exhibió públicamente y dijo: ellos me pertenecen a mí. Oh, bendito sacrificio. Vamos 3 veces a la semana: lunes, miércoles y viernes. Y y me impresiona tanto, porque a veces uno como cristiano no hace el esfuerzo de ayunar sabiendo que tenemos al Dios Todopoderoso. Contaba él que en esa experiencia pasó 7 niveles de satanismo. Y dice él que en los pactos de sangre ponían un cubo de hielo en medio de ellos. Se cortaban la sangre y la derramaban en medio del hielo. Y decían: quiero que los cristianos sean helados como este hielo. Hermano, están orando para que las iglesias estén mudas. Están orando para que en las iglesias haya frialdad espiritual. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Esta iglesia ha conocido al Dios de dioses. Esta iglesia es una iglesia que sabe exaltar, que sabe alabar al Señor Jesús. Oh, aleluya, alábele a Él, alábele, glorifíquele, porque Él es el Dios Todopoderoso. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu contrario que quiera venir a atentar contra nuestra iglesia, porque las puertas del infierno y del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Todo espíritu de disensión, todo espíritu de enemistad tiene que huir de aquí en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Yo recuerdo que también hace como 3 años estaba orando y tuve un sueño y le dije,
en el sueño sentí que alguien me dijo algo. Esto no se lo he dicho a nadie, aquí se lo dije a mi hermano Cere. Y creo que él es el único que lo conoce, pero ahora lo van a conocer ustedes. Algo me dijo, o sea, sentí en el sueño, estaba yo y se me sentó alguien, estaba como en un parque, no recuerdo, y yo no le vi la cara, pero me dijo: Ciudad Jardín va a ser el epicentro del avivamiento. Ese epicentro del avivamiento en el Distrito 8, pero yo no creo que solo sea en el Distrito 8. Yo creo que es en Barranquilla, en Colombia y en el mundo. Yo creo que esta iglesia ha conocido al Dios Todopoderoso. Esta iglesia sí sabe exaltar a nuestro Señor Jesús. Esta iglesia sí sabe adorar a nuestro Señor Jesús. Ya habiendo identificado a estos tres enemigos, Satanás, el mundo, la carne, ya podemos con claridad observar por dónde nos pueden atacar. Como les dije ahorita, de pronto sientes algún deseo de la carne, porque hay deseos de la carne que son sanos, que el Señor nos puso. Pero estas obras de la carne son influenciadas, como dije ahorita, por entes espirituales de maldad, por gobernadores de las tinieblas. Por eso, hermano, mantengámonos en oración. A mí me impacta mucho porque cuando yo tengo ese sueño, en el momento no visiono lo que iba a pasar aquí. Yo se lo comenté a mi hermano Cere, vuelvo y repito. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que sí era así. Y me pongo como primer ejemplo. Hay jóvenes aquí, personas que llegaron con el alma desgarrada, con el alma destrozada. Jóvenes que quizás Ciudad Jardín fue como ese último escalón antes de caer al peñasco. Pero el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, tuvo misericordia de esas personas, de esos jóvenes. Yo llegué aquí a esta iglesia desanimado, con el alma hecha nada por situaciones de la vida. Y sé que así llegaron muchos. Yo sé que así aquí a esta iglesia llegaron muchos así. Quizás su vida estaba hecha nada, su vida espiritual estaba muy afectada por esos tres adversarios que atacaron su vida. Pero el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel para con nosotros. Oh Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos una última oportunidad. En estos días yo le decía a alguien: tú no te has puesto a pensar. Uno a veces cree que porque Dios es Dios, tiene que darnos las oportunidades que sean necesarias. Eso no es así. Yo le dije: ¿no te has puesto a pensar de que esta puede ser tu última oportunidad? Nosotros tenemos que valorar las cosas del reino. Tenemos que valorar esta hermosa iglesia. Oh, Ciudad Jardín, a mí me llega al alma. A mí me impactó también algo que dijo mi padre en medio de la cuarentena. Ciudad Jardín es una iglesia magnánima, una iglesia noble, una iglesia llena de amor. Y es así, hermano, no te dejes arrebatar lo que Dios te ha dado. No dejes que Satanás te quite tu corona. No dejes que Satanás te afecte. Oh, aleluya. En tu nombre, Jesús. Yo sé que aquí hay personas que han venido con dificultades. Yo sé que aquí hay personas que han venido con el alma desgarrada. Yo sé que aquí hay personas que tienen muchos problemas. El Señor en esta noche te dice: no te preocupes, porque yo estoy contigo. No te preocupes, porque yo ha de proveer lo que sea necesario. Oh, por eso, iglesia, no pierdas tu identidad. La identidad de nosotros es la identidad de los frutos del Espíritu, lo que el Señor Jesús nos ha enseñado en Gálatas. Les voy a leer Gálatas 5:22. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En Efesios también dice
nos habla sobre la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos en toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firme contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando a mí me dice el pastor Wichi para que prediques, yo le decía: Señor Jesús, tengo mucho tiempo que no lo hago. Me siento nervioso, de verdad que es difícil estar parado aquí. Una cosa es pronto exponer algo en la universidad o hablar acerca de algo, pero estar aquí tú sientes el peso, porque está todo un pueblo escuchando palabra de Dios. Yo sé que aquí hay personas que han llegado con hambre de Dios, y estoy totalmente seguro que el Señor va a hacer algo en tu vida. Si tú lo crees, di amén. Si tú lo crees, di amén. Glorifica al Señor Jesús con libertad. Si el diablo está usando instrumentos para que en las iglesias haya frialdad, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aquí hay gracia de Dios. Aquí hay gracia de Dios en ti, hermano. Oh, no dejes que el diablo te quite lo hermoso que Dios te ha dado, ese ministerio, esa hermosa familia. Cuida de tus hijos, porque el mismo hermano que estaba comentando, que fue satanista, también decía: vamos por los hijos de los cristianos. También oraban con fotos de pastores, de predicadores. Ore por su siervo, no lo critique. Es un hombre de carne y hueso también, que siente, que necesita de nuestras oraciones. Así que, hermano, si Satanás creyó en algún momento que iba a derrotarnos, pues creyó mal, como en el principio. Pensó derrocar a Dios, y Dios se gestó su plan. Dios dijo: yo voy a descender. No es justo que yo pelee de tú a tú con él. Soy muy grande. Es desequilibrada la pelea. Me voy a hacer pequeño para que él se dé cuenta que siendo pequeño soy más grande que él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? Hermano, la invitación en esta noche es: no pierdas el carácter de Cristo en tu vida. No permitas que Satanás o tú adoptes esas características de Satanás. No lo permitas. ¿Cómo tú te mantienes en el Señor? Ora, asiste a los cultos mientras puedas, ayuna. Ahora ora entre los unos y los otros. Amén. Creo que el Señor le ha hablado en esta noche a alguien.